Incluso en los mejores días, volar puede ser una verdadera molestia. Es estrecho y siempre hay un bebé llorando o alguien tropezando contigo en su camino al baño. Pero esos pequeños inconvenientes no son nada comparados con las alturas del horror al que se han disparado algunos vuelos. Estoy hablando del tipo de horror que hace que esos pies apestosos apoyados detrás de tu cabeza parezcan un regalo maravilloso. Así que, adelante, abróchate el cinturón para evitar las turbulencias, porque estas son algunas de las peores cosas que pueden pasar en los aviones. Invitado inesperado. Los pasajeros de un vuelo de Aeroméxico desde Torreón, México, a la Ciudad de México, tuvieron el susto de sus vidas en noviembre de 2016, cuando una carga no aprobada se dio a conocer en pleno vuelo. Indalecio Medina, uno de los pasajeros, estaba leyendo una revista, cuando la persona a su lado jadeó y señaló el maletero superior. Como una escena sacada directamente de la producción de suspenso de Samuel L. Jackson, Serpientes a bordo, Indalecio vio una víbora verde venenosa de 1 metro de largo que se movía sobre ellos. Los pasajeros que lo rodeaban se desabrocharon apresuradamente para alejarse de la serpiente, justo cuando ésta se cayó al suelo y se deslizó entre los asientos. Usando mantas proporcionadas por los asistentes de vuelo, varios valientes pasajeros lograron atrapar a la víbora entre las filas de 5 y 6, antes de que pudiera lastimar a alguien. Después de que el piloto se adelantó por radio, se le dio prioridad al aterrizaje del avión en la Ciudad de México, donde aterrizó 10 minutos después. A pesar de que la víbora estaba contenida de manera segura, los pasajeros fueron evacuados por la parte trasera del avión, y el control de animales subió a bordo para detener al intruso escamoso. Aeroméxico inició una investigación sobre cómo la serpiente había entrado en la cabina, pero sus hallazgos nunca se hicieron públicos. Al menos sabemos que Aeroméxico cuida bien a todos sus pasajeros, sin importar si pagaron pasaje aéreo. Los asistentes de vuelo no solo le dieron a la serpiente múltiples mantas, sino que también consiguió su propio aterrizaje prioritario y una escolta personal fuera del avión. Samuel L. Jackson hacia un lado, parece que ha llegado la verdadera estrella. Big Bang. Imagínate esto, estás en las nubes y quieres tomar una foto de la vista, pero cuando te diriges a la ventana ves esto. Horrible, ¿no? Bueno, esa imagen de un motor de avión que perdió sus paneles en pleno vuelo en 2008 puede ser bastante alarmante, pero no es nada con algo que ocurrió en febrero de 2021. Los pasajeros se estaban instalando en su vuelo desde Denver, Colorado a Hawái, cuando se escuchó un estallido desde el lado derecho del avión. Inmediatamente la aeronave comenzó a temblar y perdieron altura rápidamente. Los pasajeros estaban tan asustados que algunos de ellos se metieron la billetera en los bolsillos para ser identificados en caso de que se estrellaran y no sobrevivieran. Entonces, ¿cuál fue la causa del estallido? Mientras los pasajeros miraban por la ventana, se horrorizaron al ver al motor de la derecha en llamas y despojado de su carcasa. El piloto anunció que el avión había sufrido una falla inexplicable del motor y que pronto regresarían a Denver. Milagrosamente, las 241 personas a bordo salieron ilesas, aunque no se puede decir lo mismo de las casas de algunos ciudadanos desafortunados en Broomfield, Colorado. ¿Por qué? Bueno, cuando el motor en llamas que acabamos de ver perdió su carcasa, la gravedad lo envió al suelo como un frisbee. Y aunque la mayoría de los otros escombros se borraron con el impacto, el anillo de la carcasa principal se encontró sorprendentemente intacto en el patio delantero de un propietario, Kirby Clemens. Kirby dijo que inicialmente pensó que era el trampolín de un vecino el que había volado sobre la pared, y solo se dio cuenta de que era algo mucho más loco cuando salió. Otro propietario local dijo que estaba preparándose un sándwich cuando un trozo de escombros atravesó el techo de su cocina. Creo que es seguro decir que perdió el apetito luego de eso. Sin embargo, afortunadamente, aparte de un par de casos de daños a la propiedad, ningún ciudadano resultó herido. En cuanto a qué causó que el motor se incendiara inicialmente, la aerolínea nunca dio una explicación. Lo más probable es que una pieza giratoria como la pata de una turbina se haya roto y haya perforado la carcasa exterior, lo que provocó la falla. O tal vez un desafortunado pájaro fue absorbido por el motor, habiendo tenido mucha menos suerte que esos 241 humanos a bordo. Aterrizaje sin motor. En septiembre de 2016, Mark Pennell estaba disfrutando de un vuelo tranquilo en su Rance S-10 Dakota sobre Camilos, Nueva York, cuando repentinamente su avión monomotor perdió su hélice. Afortunadamente, Mark había recibido un entrenamiento adecuado para un aterrizaje sin motor, un aterrizaje en el que la hélice se vuelve inútil o, en su caso, totalmente ausente. Pero sorprendentemente, Mark ni siquiera se dio cuenta de que faltaba la hélice, y en cambio asumió que había algo mal en ella, o en el motor.
A 2 kilómetros sobre el suelo, Mark se centró únicamente en el cercano aeropuerto Whitsport y si tenía suficiente altitud para aterrizar. Sabía que tenía que lanzar el avión para obtener la mejor velocidad de planeo, lo que le permitía cubrir la mayor distancia posible de su altitud. Sin saber que faltaba la hélice, Mark trató repetidamente de reiniciar el motor, que en realidad seguía zumbando pero sin hélice. Fue solo después de que aterrizó y dio un paso atrás para examinar el avión que notó la verdadera causa del problema. Mark, incrédulo y un poco avergonzado, se dio cuenta de que no había asegurado los pernos con tanta fuerza como sugerían las instrucciones del avión cuando puso la hélice por primera vez. ¿Hasta dónde había terminado la hélice descarriada? Mark intentó buscarla pero nunca lo encontró. Con suerte nadie la atrapó abajo. Fogata de aviación. Anthony Carrio estaba listo para tener el verano de su vida en Ibiza en julio de 2018, cuando el avión que debía llevarlo allí terminó siendo evacuado incluso antes de salir de la pista. El Boeing 737 estaba listo para partir de Barcelona, cuando una chispa preocupante estalló en algún lugar de la fila de Anthony. Miró para ver un teléfono conectado a una batería que ardía en el piso junto a los pies de otro pasajero, y siendo un verdadero hombre de la era moderna, sacó su teléfono para filmarlo. Pero no te preocupes, eso no es todo lo que hizo Anthony. Mientras los pasajeros a su alrededor luchaban para evacuar, Anthony se encargó de apagar el fuego con un vaso de agua, lo que detuvo las llamas antes de que la batería de litio pudiera explotar horriblemente. Anthony terminó compartiendo la terrible experiencia en redes sociales, donde también publicó un video de él mismo deslizándose sobre la salida de emergencia del avión. Según él, fue divertido evacuar sin que hubiera una emergencia real, pero a diferencia de Anthony, la aerolínea Ryanair no estaba tan contenta. La aerolínea expresó su desaprobación con respecto al uso de bancos de energía en los aviones y dijo que cuando se lleva uno a bordo, debe apagarse o empaquetarse de manera que se evite el contacto con objetos metálicos. Esto se debe a que las baterías de iones de litio contienen sustancias químicas volátiles, separadas por una membrana permeable que, si se ve comprometida, ya sea debido a daños o compresión o fallas de fabricación, puede provocar la ruptura y combustión de la batería y sus sustancias químicas. Eso es lo suficientemente convincente para mí. Y ya sabes, siempre puedes probar el truco de vida súper simple de cargar el teléfono antes de volar. Hablando de trucos de vida, ¿por qué no hackeas tu camino para descubrir el mejor contenido al darle me gusta a este video y suscribirte a Sorprendente? No olvides presionar la campana para no perderte ninguno de mis últimos videos. Ahora despeguemos hacia la próxima experiencia espantosa en avión. Pasajero único. Para el usuario en Reddit Mystic Curse, hay una razón por la que un vuelo en particular en octubre de 2009 marcó el último como asistente de vuelo de Northwest Airlines en los Estados Unidos. Para empezar, el vuelo de 2 horas entre Minneapolis y Detroit tenía una psíquica autoproclamada entre los pasajeros, que inmediatamente se encargó de anunciar en voz alta la inminente destrucción del avión. No solo gritó que el avión se iba a estrellar, sino también que todos los pasajeros a bordo iban a morir. La vidente psíquica inquietó a los pasajeros hasta el punto que Mystic Curse tuvo que trasladarla a una sección del avión diferente. Pero justo cuando logró someter a la psíquica fuera de sí, sucedió algo extremadamente desconcertante. El avión encontró algunas turbulencias severas. Las bebidas volaron por el aire y el equipaje cayó de los compartimientos superiores. Era una escena horrible y se parece muchísimo a la predicción de la psíquica. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el avión llegó a Detroit. Solo que el horror aún no había terminado. Y no me refiero solo a que estuvieran en Detroit. No solo la pista estaba completamente congelada, sino que todo el avión se deslizó hacia los lados al aterrizar. En medio de todos los gritos, Mystic Curse esperaba que el avión volcara, pero no fue así. Y cuando finalmente se detuvieron, todos los pasajeros del avión estallaron en aplausos. De inmediato, la seguridad del aeropuerto abordó el avión y detuvo a la psíquica, que había provocado que todos a bordo se hicieran colectivamente en los pantalones con su profecía media verdadera. Y Mystic Curse, totalmente conmocionado, se retiró tan pronto como se descargó el avión. Honestamente no sé qué parte de la historia es la más aterradora. El hecho de que el avión casi se volcó o que todos a bordo se convirtieron en fanáticos de la llegada. Maniobras aéreas en la oscuridad. En 1997, un usuario en Reddit con el nombre de usuario Former F-16 volaba en el Medio Oriente para la operación de Southern Watch, una operación militar centrada en el aire realizada por el Departamento de Defensa en Estados Unidos. Era su tercer día patrullando la zona de exclusión aérea como parte de un despliegue de 2 aviones, y estaban programados para despegar a las 11 de la noche.
La breve inspección de la aeronave transcurrió con normalidad, hasta que llegó el momento de que Farmer F-16 alineara su sistema de navegación inercial o SNI, que se utiliza para calcular continuamente la posición, orientación y velocidad del avión sin necesidad de referencias externas. Cuando ingresó las coordenadas de la ubicación del avión, ingresó accidentalmente para el hemisferio occidental en lugar del este. Con una entrada incorrecta como esa, el SNI lo aceptaría, pero el avión se detendría tan pronto como se pusiera en marcha, ya que el giroscopio no podría hacer coincidir las coordenadas con el ángulo real del avión. Farmer F-16 se dio cuenta de inmediato del error, pero afortunadamente hubo muchos otros retrasos, lo que le dio tiempo para realinearlo. Después de 2 horas más de espera en la pista, finalmente partieron. Todo iba muy bien, hasta que entraron en un clima de aspecto abominable a 610 metros sobre el suelo, y el SNI falló con las entradas reintroducidas, perdiendo las coordenadas. Al estar en un ascenso de 45 grados sin visibilidad y su sistema de navegación principal inutilizado, Farmer F-16 tuvo la opción de mantener ese ángulo hasta que saliera del clima o confiar en su indicador de altitud de espera, un dispositivo manual que mide la orientación del avión, y continuar la salida según lo informado. El usuario eligió la última opción, aunque en la noche que se oscurecía rápidamente, no podía ver correctamente el indicador para determinar el ángulo para nivelar. Su primer indicio de que las cosas no iban bien fue cuando el sonido del viento golpeando el avión comenzó a aumentar. En ese punto, Farmer F-16 no tenía idea de qué camino estaba adelante o a qué altitud estaba su avión. Al final comenzó a pensar que tendría que expulsar como fue entrenado para hacer en esa misma situación. Pero el usuario de Reddit no quería darse por vencido. Entonces, en lugar de expulsar, se inclinó hacia atrás y encendió tantos interruptores de luz internos del avión como pudo. Cuando las luces de inundación iluminaron la cabina, incluido el indicador de altitud de espera, Farmer F-16 vio para su horror que no solo estaba a 170 grados del ángulo que había pensado que estaba, sino que su nariz apuntaba al suelo. En milisegundos intentó calcular cuánta altitud tendría que recuperar para salvar el avión, y sin levantar tanto la punta del avión se arriesgaría a desmayarse por las fuerzas G. Entonces se detuvo y comenzó a nivelarse. Según sus cálculos, estaría completamente nivelado a 457 metros. Que era más que suficiente para continuar con seguridad. Todo iba muy bien hasta que miró por la ventana y vio que el suelo se acercaba rápidamente. Resultó que había hecho mal sus cálculos. En lugar de nivelarse a 457 metros sobre el suelo, estaba a punto de hacerlo a 152 metros por debajo del suelo. Con una muerte segura que parecía inminente, el usuario de Reddit decidió que ni siquiera tendría tiempo de expulsar. En cambio, cerró los ojos, tiró con fuerza del palo mientras encendía el post quemador en un intento de tirar hacia arriba, mientras se despedía mentalmente de su esposa por última vez. Pasaron los segundos y de repente, para su inimaginable alivio, se dio cuenta de que estaba escalando. Cuando abrió los ojos se dio cuenta de que había pasado el suelo con solo 6 metros de sobra. Impresionado, Farmer F-16 rompió el mal tiempo, realineó su SNI y alcanzó al otro jet. Cuando le contó al otro piloto lo que ocurrió por el intercomunicador, el ex F-16 se alegró de escuchar una respuesta que decía: «Oye, lo que ocurre en vuelo permanece en vuelo». Eso fue hasta que regresaron a la base. Aparentemente un par de aviadores habían visto su post-combustión quemar el suelo y lo informaron, pensando que podría haber sido un ataque enemigo. Aún así, Farmer F-16 se alejó de su aterradora experiencia con poco más que una palmada en la muñeca, y probablemente un par de calzoncillos destrozados. Alturas humeantes. En marzo de 2018, el vuelo 3161 de WestJet estaba a 5 minutos del aeropuerto de Nanaimo en Canadá, cuando la cabina comenzó a llenarse de una neblina humeante. Uno de los pasajeros notificó a un asistente de vuelo, quien fue a verificar la situación con el piloto. Pasaron los minutos en los que todos se quedaron allí sentados, respirando el aire con olor a gas y contando minuciosamente los minutos hasta el aterrizaje. Pronto se hizo un anuncio que mencionaba un aterrizaje de emergencia, y como puedes ver en las imágenes capturadas, la gente se puso cada vez más tensa dentro de la cabina. Situation, but the boys have everything in control up front. They are going to let us know if we need to emergency evacuate the airplane. So please just stay seated. As soon as the boys know what's going on, they're going to let us know and we'll let you know. Thank you so much. Probablemente puedas imaginar el pavor que sentirías después de un anuncio como ese. Pronto el piloto confirmó que estaban haciendo un aterrizaje de emergencia y una vez en tierra, la tensión continuó aumentando mientras todos buscaban una salida rápida. Evacuate, evacuate, evacuate. Which side? In the back, I guess. Closest. Can we grab a bag? Go fast. Planes could blow up. Yeah. Go ahead. Go ahead. Thank you. Go right ahead.
Los pasajeros presos del pánico fueron evacuados a una pista cerrada, y poco después llegaron los equipos de emergencia, quienes inspeccionaron el avión mientras todos los pasajeros eran evaluados por paramédicos. Afortunadamente, a pesar del pánico real, todos estaban bien, aunque algunos pasajeros no pudieron evitar preguntarse por qué no se desplegaron las máscaras de oxígeno. Resulta que, según WestJet, dado que la aeronave involucrada solo estaba certificada a una altitud máxima de 7 kilómetros, no se consideró necesario equiparla con máscaras de oxígeno desplegables, que generalmente se usan en altitudes mucho más altas donde el aire está más delgado. Aún así, eso no brinda mucha comodidad, considerando cómo los pasajeros podrían haberse asfixiado por el humo si hubiera comenzado a salir cuando no estaba tan cerca del destino. En cuanto a la causa del humo, WestJet inició una investigación sobre el asunto, pero al igual que preguntarle a alguien si había tocado un ascensor, nunca publicó los hallazgos. Todo lo que sabemos con certeza es que estar atrapado en un avión de metal cerrado y estrecho que se llena de humo misterioso es cosa de pesadillas, y algo que nadie a bordo querría repetir. Destino: destrucción. Al mirar este avión de American Airlines, uno pensaría que cayó en picada al suelo, pero la enorme cantidad de daño que sufrió en realidad provino de algo mucho más inusual. En junio de 2018, Jesús Esparza abordó el vuelo 1897 desde San Antonio, Texas, a Phoenix, Arizona. Lo que se suponía que iba a ser un viaje rápido de 2 horas, pronto resultó en ser el vuelo más aterrador de su vida. No mucho después del despegue, el avión comenzó a balancearse de un lado a otro, cuando entró en una gran tormenta, con enormes piedras de granizo que golpearon el exterior del avión. Los bebés gritaban cuando un relámpago brillaba en el exterior, y a medida que la turbulencia empeoraba, la mujer que estaba atrás de Jesús vomitaba en su bolsa de vómito. Entonces, de repente el avión cayó con tanta fuerza que los objetos en el regazo de las personas volaron dentro del avión. Después de varios minutos horribles golpeados por el granizo, el avión salió de la tormenta. El piloto anunció que realizaría un aterrizaje de emergencia en El Paso para hacer frente a algunos daños, lo cual era una subestimación enorme porque sin que Jesús y sus compañeros de viaje lo supieran, la nariz completa del avión había sido destruida. Es más, el parabrisas estaba tan destrozado que los pilotos tuvieron que aterrizar el avión prácticamente a ciegas. Afortunadamente el avión aterrizó de forma segura, con las 135 personas a bordo ilesas. A pesar del final feliz, Jesús declaró que después de ver el avión desde afuera, decidió no volver a viajar pronto. A fin de cuentas, no lo culpo. Tren de aterrizaje defectuoso. El usuario de Reddit, Acacia Wellwood, no podía creer que su hermana todavía trabajara como asistente de vuelo después de que ella le contó su historia más aterradora durante un vuelo. A principios de la década de 2000, estaba trabajando en un vuelo sin incidentes desde Hawái a California. Cuando justo llegaron a su destino, las cosas empezaron a ir mal. El piloto estaba haciendo las comprobaciones de rutina previas al aterrizaje y sorprendentemente descubrió que el tren de aterrizaje no se estaba desplegando. Después de rodear el aeropuerto para quemar combustible adicional que podría explotar al impactar con el suelo y con el personal de emergencia colocado en el aeropuerto, el avión comenzó el descenso. Su hermana estaba sentada en un asiento de asistente de vuelo en la parte delantera, cuando hizo contacto visual con un mecánico de vuelo que estaba a bordo. El mecánico la miró a los ojos y, sabiendo la posibilidad imposible de que el tren de aterrizaje volviera a funcionar milagrosamente en el aire, le dio una sacudida en la cabeza, haciéndole saber que la situación era extremadamente espantosa. Las fuerzas que actúan sobre los cuerpos de las personas por el impacto de aterrizaje en el vientre del avión serían enormes y muy probablemente devastadoras. Mientras aterrizaban, los asistentes de vuelo les gritaron a los pasajeros que se prepararan. Cuando todos se pusieron en posición para el impacto, la hermana de Acacia Wellwood realmente pensó que nunca volvería a ver a su familia. Sin embargo, milagrosamente en el último momento, el tren de aterrizaje se desplegó, evitando que el avión aterrizara sobre su panza. Todos salieron a salvo. Cuando la hermana de Acacia Wellwood finalmente abandonó el avión, era comprensible que se mostrara reacia a volver al día siguiente, pero su esposo le dijo por teléfono que, si no hacía ese viaje de regreso, es casi seguro que nunca volvería a tener la capacidad de volar otra vez. Entonces tomó el vuelo de regreso como él sugirió y, a pesar del incidente traumático, continuó trabajando como asistente de vuelo en la aerolínea durante 15 años más. Estamos hablando sobre cómo afrontar tus miedos. Arriba y arriba. Si tienes miedo de volar, que probablemente ya tengas, no dudes en apartar la mirada, porque una vez que hayas visto esto, nunca podrás dejar de verlo. En junio de 2019, Mirjera Basha estaba en un vuelo con su esposo de camino a Kosovo. Estaba en un vuelo con su esposo de camino de Kosovo a Suiza, cuando a los 30 minutos del vuelo de 2 horas, una turbulencia grave golpeó el avión. Habiendo anticipado una turbulencia, una azafata estaba recogiendo todas las bebidas de los pasajeros, cuando una caída repentina la envió directamente al techo. Mientras volaban los contenedores de comida, la gente empezó a gritar y a llorar, y el marido de Mirjera
Incluso sufrió quemaduras por el agua hirviendo almacenada en el carrito de la azafata. A pesar del caos, los asistentes del vuelo aseguraron a los pasajeros que todo estaría bien, y tenían razón. Cuando el avión aterrizó a Basilea, Suiza, los agentes de manipulación en el aeropuerto ya tenían el servicio de emergencia esperando en la escena. El esposo de Mirgera fue uno de los 10 pasajeros que requirieron asistencia médica menor, pero milagrosamente se informó que el asistente de vuelo estaba absolutamente bien. Con la capacidad de volar por el aire de esa manera, diría que se merece un ascenso a piloto. Héroe piloto. En octubre de 2008, justo después del almuerzo a bordo del vuelo 72 de Qantas desde Singapur a Perth, el capitán Kevin Sullivan notó que el piloto automático del avión había dejado de funcionar. Pero con la costa noroeste de Australia ya a la vista, no parecía un gran problema. Eso fue hasta que los controles del avión también dejaron de funcionar, y el avión comenzó a inclinarse, violentamente hacia abajo. Todo lo que el capitán Sullivan podía ver a través del parabrisas era la superficie del Océano Índico. El avión estaba en picado y el capitán Sullivan, un expiloto de combate, sabía que tendría que luchar con todo lo que tenía para mantener con vida a las 315 personas a bordo. Para poner en perspectiva cuán extrema fue la inmersión, una pasajera, Caroline Southcott, regresaba del baño cuando el avión se desplomó y golpeó el techo de la cabina con la fuerza suficiente para hacer esto, perdiendo el conocimiento en el proceso. Mientras tanto, el capitán Sullivan estaba tratando desesperadamente de estabilizar el avión. Intentó soltar los controles para neutralizarlos, y afortunadamente funcionó. El avión ya no caía hasta que 2 minutos después, el avión se zambulló de nuevo. Todos a bordo, incluido el capitán Sullivan, pensaron que habían encontrado un final grisáceo. Sin embargo, de alguna manera, Sullivan logró volver a estabilizar el avión y lo mantuvo en el aire el tiempo suficiente para llegar a la base real de la Fuerza Aérea Australiana en Learmonth, en la costa noroeste de Australia. El capitán Sullivan aterrizó el avión de forma totalmente manual, sabiendo todo el tiempo que en cualquier momento los controles pueden contraatacar. Caroline, que desde entonces se había despertado desde su colisión con el techo, tenía mucho dolor, y resultó ser una de las 100 pasajeras reportadas heridas. Dicho esto, cada uno sobrevivió y algunos de los aviadores más gravemente heridos, incluida Caroline, recibieron pagos de 6 cifras de Qantas. Y aunque el propio capitán Sullivan no sufrió lesiones físicas, el evento desde ese día lo atormentó tanto que en 2016 decidió dejar de volar por completo. En un examen posterior al accidente, la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia culpó a errores de software y datos incorrectos por la emergencia, similar a los tipos de errores que luego causaron 2 accidentes de Boeing 737 MAX en 2018 y 2019. Solo que a diferencia de los casos más recientes, el talentoso piloto del vuelo 72, el capitán Sullivan, pudo aterrizar el avión sin víctimas. Todo lo que sé es que, si se han producido fallos impredecibles, inevitables y aparentemente aleatorios en el software de un avión como estos, desde antes de 2010 hasta 2019, ciertamente estaré un poco más nervioso la próxima vez que suba a un avión. ¿Alguna vez has tenido una experiencia de terror propia durante un vuelo? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.